Se han roto todos los códigos. Ana María Salazar, tú como especialista en temas de seguridad, bienvenida a Proyecto Puente. A ver, ¿qué explicación a lo que vive el país? En donde, pues el mismo presidente dijo en la mañanera, también hoy, si podemos ubicar esa parte que es de las zonas más peligrosas, Ujú. inhóspitas, en cierto grado. Pues sí, pero el mensaje es que los delincuentes hacen lo que quieren, Ana María, más si tenía orden de aprehensión desde el 2008, 18, entre que se echan la bolita el Estado y la Federación. Ujú. ¿En qué momentos vive el país, Ana María? Salazar, bienvenida. No, pues un momento horrorífico, porque sí, ya podemos decir que el sexenio de este presidente se perfila, eh, eh, históricamente se perfila a ser como el sexenio más violento que ha tenido México. Y hay podría haber muchas explicaciones. Sí, obviamente creo que hay que entender qué fue lo que pasó en los últimos dos sexenios. Yo creo que sí es importante recalcarlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo hace todos los días, particularmente esta semana, o estas últimas semanas, cuando salen estos datos o estos delitos atroces o estos homicidios atroces. Pero algo es estar viendo hacia atrás, y echando la culpa hacia atrás, y no tener una estrategia actual para poder enfrentar no solamente las pues, los errores del pasado, sino los errores que se cometieron y se está cometiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para empezar, no es muy claro cuál es su estrategia. No sabemos si la estrategia es básicamente en las mañaneras levantarse y echarle la culpa a García Luna, que también lo volvió a hacer esta mañana, echarle la culpa a los medios de comunicación, que también estaba escuchando la conferencia, acaba de terminar, fue una conferencia de prensa muy larga el día de hoy, echarle la culpa a los medios de comunicación que lo cuestionan, echarle la culpa a actores extranjeros que podrían ser, por ejemplo, el tráfico de armas. Y yo creo que sí hay una justificación de cuestionar el tráfico de armas de Estados Unidos, echarle la culpa a los consumidores estadounidenses. Yo creo que también pues podría cuestionarse esa realidad. Pero el hecho es que en este momento se creó una Guardia Nacional que simple y llanamente no solamente no se está usando como espantamoscas, porque por lo menos con un matamoscas, pues matas a moscas, ¿verdad? Pero aquí nomás se están usando para tratar de medio espantar al crimen organizado. Y dos, están permitiendo que el crimen organizado, ojo, no estoy diciendo narcotráfico, que el crimen organizado incremente su control territorial. Y entonces mucha gente le pregunta, bueno, ¿cómo sabemos que esto está sucediendo? Hasta el mismo presidente lo dijo en su conferencia de prensa, cuando dice, pues sí hay partes del país que se han, entre comillas, pacificados, porque hay más presencia o más control de una organización u otra. Y lo hizo en la mañanera de la mañanera de la semana pasada, demostrando cómo lugares o estados que tradicionalmente han sido los estados más violentos del país, como Sinaloa y Guerrero, y él no justifica que se reduzca que haya menos homicidios en esos lugares, no por la gran estrategia que ha estado manejando el gobierno para reducir la violencia, sino lo justifica porque hay organizaciones criminales que están controlando o tienen mayor control sobre estos espacios. Y eso tampoco puede ser una estrategia, porque eventualmente te va a llevar a lo que estamos viviendo en este momento, en donde el crimen organizado, ya controlando ciertas regiones del país, teniendo mejor control en ciertas regiones del país, van a poder llevar a cabo estos delitos atroces. O sea, una organización o individuos que no tengan miedo, que no piensen que no los van a perseguir si entran a una iglesia a matar, o a un hospital, o masacres de personas, o entran a bares. Quiere decir que son grupos que verdaderamente se sienten intocables, en parte porque controlan el territorio. Y yo creo que una de las mejores señales de que ha incrementado
control de las organizaciones criminales es el hecho, y el mismo presidente esta mañana también lo reconoció, que reconoce que ha incrementado las extorsiones y el cobro de piso. Entonces, si tú me preguntas por qué es lo que está pasando, pues es un gobierno que no tiene una estrategia clara de cómo van a enfrentar estas organizaciones. Le está apostando a que una u otra organización controle partes del territorio y tal vez con ese monopolio de la violencia se va a reducir los homicidios por lo menos, pero van a incrementar otros delitos, extorsión en particular, control sobre industrias fundamentales del Estado, y va a haber un incremento eventualmente importante de aún más violencia, porque hay enfrentamientos entre grupos. Si no los enfrentas de una forma u otra con una estrategia, va a incrementar la violencia en contra de la población. Entonces, eso creo que es lo que está pasando, y es muy frustrante, porque a pesar de las mañaneras de todos los días le hacen preguntar al presidente qué es lo que está haciendo, cuál es la estrategia. El presidente simple y llanamente se va y cuestiona por qué no ha terminado el juicio de García Luna, ¿sí? O asegura que no ha iniciado una guerra como hizo Calderón. Bueno, sí, entonces le llamará lo que quiera la guerra de Calderón, pero en este momento tenemos la masacre de Andrés Manuel López Obrador. Las masacres, es Sí, decir, las masacres están masacrando a la población, ¿sí? ujú. Y el presidente simple y llanamente cree que pues si tiene un poquito de presencia la Guardia Nacional como mata, ni siquiera es para asustarlos, ¿no? Va a ser suficiente, y obviamente está verdaderamente equivocado. A ver, ¿qué tendría, Ana María? Tengo que hacer un corte y vuelvo contigo para culminar. ¿Sí me permites? Ana María, Sí, aquí estoy. te digo, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo para culminar. ¿Me permites? Sí, yo espero, aquí Es estoy. que es fuerte lo que se está diciendo, pero es fuerte lo que está pasando en el país. Y es increíble porque se han roto los códigos. Ahora, por salvar la vida, por estar en el lugar, ayer decíamos equivocado, no es el indicado, a eso se dedican los jesuitas, a salvar las vidas. Llega alguien y les quita las vidas, y más el turista que no aparece, más otros cuatro. ¿Qué es esto en zonas muy visitadas? A ver, volvemos con Ana María, especialista en temas de seguridad, exfuncionaria del Pentágono, que le ha dado seguimiento a la evolución de la inseguridad en México, que lo ha estudiado de cerca. Ella tiene un programa también. Incluso, ¿cuándo tienes tu programa, Ana María, para invitar al público a que te siga? Porque es No, sí. importante. Ay, gracias. Oye, tengo un programa de televisión hecho, son dos. Uno que trata sobre temas de seguridad, que se llama Gabinete de Seguridad, en el financiero Bloomberg, todos los viernes de 9 a 10 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México. Y el otro son los miércoles. De hecho, ahorita estaba preparando el programa de hoy. Miércoles es sobre, pues es un como un noticiero, una mesa de análisis más sobre temas internacionales, que se llama Aldea Global. Que también en ambos programas la cantidad de información que hay ahorita es verdaderamente sorprendente, pero particularmente en el tema de seguridad es muy difícil explicar analizar y explicar lo que está sucediendo en el país sin que yo por lo menos, y también muchos de los analistas, expresemos nuestra Indignación. hasta desesperación, No, no, es que porque cuando uno analiza las cosas no hay salida de esto, así como lo está poniendo el presidente, no hay salida, las cosas van a empeorar, porque las pocas bajas que ha habido en cuestiones, en algunos delitos o en homicidios, por ejemplo en secuestros, en cierta forma no hay una explicación que sea parte de su estrategia, sino potencialmente tiene que ver más con alguna Pax Narca o algunos acuerdos que se han hecho en diferentes partes del país, y eso se traduce en una reducción temporal, pero yo creo que se acuerde de mí el auditorio. Va a subir los secuestros en el país mientras más control territorial tenga algún grupo del crimen organizado, se puede notar, se puede sentir, porque hay más extorsiones, ¿sí? Hay más participación de estas organizaciones
en estas en sectores industriales, ¿sí? Más Ujú. y eventualmente se va a traducir en más secuestros, porque controlan el territorio. Es una forma muy barata, con el know-how que tienen estas organizaciones, de ganar dinero. Y no se van a, y los que y la gente que tiene dinero en la sociedad mexicana se va a ir del país, y se van entonces en contra de lo poco que queda la clase media baja, o aún en contra de personas que no tienen recursos. El otro factor y el otro eventualidad que creo que va a suceder es que de nuevo la población se va a armar, ¿sí? Van a buscar defenderse. Y entonces, o se van y pones a la población en una situación, o de que apoyan a los paramilitares, o apoyan al grupo del crimen organizado. O sea, se vuelven situaciones, como ya los hay en parte del país, verdaderas situaciones de guerra. Grupos paramilitares, ojo lo que está diciendo Ana María Salazar, y que ya se vivió en el país también después de los 70, recuerdas, con la Guerra Sucia, después del asesinato en Monterrey de Eugenio Garza Sada. Ojo, porque sí hay un contexto. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, es gratis, usted nos puede ver y escuchar a cualquier hora del día como Proyecto Puente en YouTube. Conclusión a Ana María, entonces. Mira, en, muchas veces hemos podido tener la oportunidad de hablar sobre estos temas de seguridad. Sí hay una salida, pero la salida requiere tener una estrategia. Identificar cuál de las organizaciones, con cuáles van a ser las prioridades a corto plazo. Con lo que sucedió con el asesinato de estos sacerdotes, tendría que ser la prioridad la discusión del gobierno todo el día de cómo van a detener y agarrar a estas personas. Que obviamente en la mañanera, una de las más largas que ha tenido el presidente el día de hoy, pues sí se habló sobre eso, pero obviamente se empezó a hablar sobre temas de seguridad desde la óptica de que hay que irse contra García Luna, o hay un juicio contra García Luna, y qué bueno que hay un juicio contra García Luna. Pero también hay que como que ponerle énfasis a cuáles van a ser tus mensajes desde el gobierno en contra del crimen organizado, y no hablar de ellos como pobres, también son humanos. Hay que hablar con las Claro. mamás de estas líderes de estas organizaciones. Hay que tener consideraciones para ellos, de la misma forma que debería el presidente tener consideraciones para las víctimas de estos criminales. Entonces, el mensaje también que envía el presidente también es importante. Y sobre todo, te digo, la Guardia Nacional solamente es un aspecto de poder tratar de reducir o mitigar el impacto de estas organizaciones, pero hay otro aspecto, y eso ya será tema para otra conversación. Sin duda. Es que el papel de las fiscalías generales en todas partes del país. O sea, si estas organizaciones no tienen el temor de que eventualmente podrían estar encerrados, aunque sea meses o 1 o 2 años después de cometer algunos delitos atroces, pues, el no tener esas miedos, saber que no va a haber consecuencias, al contrario, te va a ir mejor si eres un delincuente o eres un criminal, pues eso también aporta a que en lugar de que mejoren las cosas en el país, hay la gran posibilidad de que vaya a seguir empeorando. Y Híjola, el muy bien. nombramiento, no hablamos sobre esto, De- por favor. Nombren gente que sepa sobre temas de seguridad. O sea, el nombramiento que Declara, hizo, por no sé favor. si lo mencionaste. No, ya por el tiempo tienes razón, pero a ver, Serra, porque ya tengo que continuar, pero a ver, tienes razón. Yo estaba en la mañana pensando, a ver, la ex candidata al gobierno de Morena de Nuevo León va en lugar de Leonel Godoy al sistema, ¿qué? El Sistema Nacional de Seguridad Por Pública el amor. es un puesto de los No, más no. altos que hay. Oye, y pagando con política, al político meterlo. No, 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 pero no, no, no. lo más grave, no, pero lo más grave de ella es que Clara Luz, ella fue muy cercana a este hombre Keith Rainier de la secta.
Pues y por ¿Te eso acuerdas de esta perdió, claro, pues y Sí, por eso perdió al aceptar que dijo que no lo conocía en campaña y resulta que sí lo conoció y por eso perdió la gubernatura en sí. Nuevo León y la rescatan dándole ese El puesto. nombramiento, o sea, a ver qué mensaje estás mandando a todas las mujeres de este país. Una mujer que estuvo No, directamente no, no, vinculada con no, un no, no, hombre que está en la cárcel, creo que por 100 años en Estados Unidos, totalmente. No, 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 por estar, tremendo. no, por estar violando y acosando mujeres en Totalmente. Estados Unidos. O No, sea, pues claro, no, pues pero no, lo peor de todo es que no sabe nada de seguridad. Tú dijeras, bueno, es una gran experta en temas de nada. seguridad. No, ahí van ni la nombran. Pues A por, ver, oye, explícate. oye, pues por eso la nombraron. Gracias, Ana María. Te mando un abrazo indignante. Estamos en Indignante. contacto. Abrazo.